Bendito Padre que mora en los cielos, la oportunidad, Señor, que nos da de estar aquí todos juntos, reunidos en comunión, nos hace un pueblo distinto y nos da la oportunidad de que el Espíritu Santo sea derramado. Gracias, Padre, por su palabra, que siempre está a tiempo y aún fuera de tiempo, y nos instruye, nos exhorta, nos corrige, nos reprende. Y gracias por los testimonios de la mensajera del Señor. Gracias, Padre, por este mensaje. Oro, Señor, para que su Espíritu me use, pero a la vez, Señor, me esconda de la roca que es más alta que yo. Y pueda, Señor, ministrarme, así como pueda yo ministrar a mis hermanos, que su Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos nosotros el título. Me ha tocado el capítulo 4 de Eventos de los Últimos Días. Un capítulo muy interesante. El libro Eventos de los Últimos Días es un libro de recopilaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que son subtraídos de muchos libros y han estado puestos en el libro de Eventos de los Últimos Días, por lo cual, hermanos, algunos párrafos no están completos. Así es que por esa razón no voy a dirigirme a todas las cartas donde están escritas, sino simplemente voy a leer algunos párrafos, y aún por el tiempo también el capítulo es un poco largo, así de que nos llevaría mucho tiempo desarrollarlo de esa manera. Por eso he escogido algunas partes que son muy esenciales e importantes para la iglesia de Dios de los últimos días. Como dice el subtítulo allá, ustedes pueden ver, la iglesia de Dios de los últimos días. Dios tiene una iglesia, ¿cierto? Es verdad. Para eso voy a ser un poco dinámico, voy a invitar a un joven y a una jovencita para que me ayuden a ver algunos versículos, para ver las características que pone la iglesia verdadera. Y lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Por eso invito a Karina Reyes, si me haces el favor, y a Arturo Rentería, mi hijo, para que puedan ellos venir acá al frente. Creo que tenemos un micrófono acá. Voy a pedirte, agarra el micrófono y párate aquí. Bien, usted me va a buscar el libro de Apocalipsis, que fue la cita que leímos, Apocalipsis 12:17. Y tú me vas a buscar Apocalipsis 19:10. Esta iglesia, hermanos, debe tener dos características muy importantes que la profecía del profeta último de la Biblia anunciaba, y es esta, la primera. Léela. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miras ahí las dos características. ¿Cuál es la primera característica que tú miras ahí? Que dice que guardan ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad que sí? Y tienen el testimonio de Jesús. Muchas gracias por esta parte. Y hasta los niños pueden aprender las dos características que este pueblo remanente tiene. Gracias, hija. ¿Puedes pasarle el micrófono ya agarra el otro micrófono? Aquí vemos una de las primeras características, y está la otra, que es que tienen el testimonio de Jesucristo. Decías ahí, ¿verdad que sí? El testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es ese testimonio? Vamos a leer Apocalipsis 19:10, que nos lo va a leer a continuación. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, quien tiene el testimonio de Jesús. Adorar a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, Arturo, ¿cuál es el testimonio de Dios? Es el espíritu de la Es profecía. el espíritu de profecía. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Pueden sentarse. Gracias por su participación, les agradezco. Aquí podemos ver las dos características del pueblo remanente o la iglesia de Dios de los últimos días. Dos características muy importantes: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y leímos Apocalipsis 19:10,
El testimonio de Jesús es que el espíritu de la profecía. Muy bien. Porque hermanos, en este tiempo existen muchas iglesias, ¿no? Ya perdimos la suma. Existen muchas iglesias. Pero hermanos, solo una tiene estas características. Y denle gracias a Dios que ustedes están en la verdadera. Gracias a Dios, pero hay una gran responsabilidad para nosotros como el pueblo de la luz. Y es lo que vamos a leer. Aquí la mensajera del Señor, en el primer párrafo de Evento de los Últimos Días, dice: el pueblo de Dios guarda sus mandamientos, guarda los mandamientos de Dios. Tienen en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y prestando al mundo el Cordero de Dios, presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Bien, esta iglesia tiene un conocimiento, hermanos, no solamente teórico, sino en cuanto a la profecía. Platicaba con alguno de los hermanos que han llegado, y para ser específicamente el hermano Nicolás en sus comienzos. Ustedes saben que el hermano Nicolás venía de la iglesia pentecostal, pero en sus comienzos dice: esta iglesia, yo me uní porque, wow, tienen un fundamento en cuanto a la profecía como ninguna otra. Y es verdad, hermanos, la iglesia adventista, por la gracia de Dios, tiene esa luz de las profecías. La iglesia verdadera, hermanos, creo que el don de profecía es algo que la caracteriza. Y nosotros creemos, hermanos, o esta iglesia cree, que ese don fue manifestado por el Espíritu Santo a la mensajera del Señor, Elena G. de White. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas evidencias en la palabra de Dios que lo respaldan, y creemos firmemente que ella fue inspirada por Dios y constituye el don de profecía para que la iglesia de los últimos días no se extravíe y que esté en la luz, que esté en la brecha que Dios está poniendo, para que se prepare para su segunda venida. Cristo viene pronto y la iglesia debe de estar preparada. Y como el tiempo pasado, los profetas no faltaron para amonestar y reprender, exhortar, dar la luz al pueblo, lo mismo es en nuestro tiempo. La mensajera del Señor ha escrito muchos escritos para que el pueblo no se extravíe y tenga la luz y tenga el mensaje y el conocimiento para que se prepare. Sigue diciendo: a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza o influencia de los testimonios que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo comienzo. Noten allí las partes subrayadas. Dice: resulta más importante para los que acepten la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios. Es responsabilidad del liderazgo que aquellos que vayan asumiéndose a las filas de la iglesia remanente les instruyan concerniente al testimonio, o sea, al espíritu de profecía. Pero si esta obra no se está haciendo, entonces el pueblo olvidará sus raíces, olvidará su conocimiento de dónde viene y a dónde va. En una de sus presentaciones del pastor Bohr, que respeto mucho, había un momento donde él decía: el pueblo adventista del séptimo día se está perdiendo sus raíces. ¿Por qué? Porque no estamos instruyéndolos, ni estamos
diciéndoles de nuestro pasado. Y si no sabemos nuestro pasado, ¿cómo vamos a saber nuestro presente? Entonces, hermanitos, es bien importante. Y para aquí, para la iglesia de Advenimiento, por eso, del séptimo día, los 3 ángeles, esta responsabilidad la ha tomado muy en serio. Y por eso se predica a la ley y al testimonio, ¿verdad que sí? Sí, diciendo la mensajera del Señor, los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlos de la verdad. Pero todos los que crean, tomen nota, todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Hay quienes que nos escuchan a través de los medios, a veces no la bajan ¿cómo se le puede decir? De falsa profeta, de bruja. Es triste. He oído mucho, hermanos, pero les llamo la atención a ustedes. ¿Ustedes han leído alguno de sus escritos? ¿Se han dado la tarea de escudriñar a ver si estas cosas son así? Ser como los bereanos e ir a nuestro hogar y ver si estas cosas son así como nos las están diciendo. Y lamentablemente hasta en el pueblo remanente les han dicho al pueblo, estoy hablando del Israel moderno, les han dicho que no lean sus escritos porque no se necesitan leer en el púlpito. Y es donde más se necesitan, porque entonces ahí entra la teoría humana y por esa razón el pueblo está como está. Y aquí ciertamente lo dice, miren, los hombres pueden valerse de un medio tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlos de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Así de que, hermanito, examina uno de sus libros y luego después me cuentas. Así es de que, qué triste que este don, hermanos, no se mira como un don. Vuelvo y repito, en el Israel moderno se dice como, el comentario de Elena de White, el consejo de Elena de White, pero no se toma como el consejo del Espíritu Santo hablando a través del profeta. Hermanos, pero gracias a Dios aquí sí aceptamos los escritos de la hermana White. Amén. Vamos a ir a los inicios de este pueblo remanente. Vamos a ir a los inicios de este pueblo cuando comenzó, en 1844. Y de paso, hay algunos del Israel moderno que se avergüenzan nada más oír 1844. ¿Por qué razón? Hermanos, 1844 no nos debe de avergonzar, al contrario, nos debe de abrir las puertas del conocimiento, porque allí exactamente comenzó la historia adventista del séptimo día. De allí comenzó el principio y hay mucha instrucción en la raíz. El Espíritu Santo, hermanos, fue manifestado después de 1844. El Espíritu Santo fue manifestado y se dejaron ver todas las verdades de la palabra de Dios que habían estado pisoteadas por mucho tiempo por el hombre de pecado, o sea, el papado. ¿Y qué verdades, hermanos? La misma palabra del Señor decía que habría un tiempo, la profecía decía, vayan conmigo allí al libro de Daniel, para que vayan ahí conmigo, para ver de qué manera la profecía anunciaba
de este cuerno pequeño, lo que había hecho. El libro de Daniel capítulo 7, los versículos, Daniel capítulo 7, los versículos 7 y 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Tome nota que la profecía decía que este hombre iba a pisotear la ley de Dios, iba a enterrar esas verdades, sino que hasta la Edad Media las Biblias se quitaban y no podían leerla los hermanos. Otra cosa que quiero que vayan a anotar ahí en el libro ahí mismo, pero vamos a ir al capítulo 8, versículo 13 en adelante, dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregándola al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y el 14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ahí vemos, hermanos, de que entonces vendría el Espíritu Santo siendo derramado para el pueblo remanente que iba a avanzar. Ok, dice la purificación. La purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo, y los mensajes del primero perdón, hermanos, aquí. La purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo, y los mensajes del primero y segundo y tercer ángel desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo, el cuarto mandamiento, resplandecía con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no mortalidad de los muertos es un hito, es un antiguo hito. Eso es lo que dice, ¿verdad? Aquí está la cita. Entonces, todos estos, hermanos, se les llegó a llamar los hitos, o sea, las enseñanzas, lo que el Espíritu Santo les reveló a los que estuvieron, ¿verdad?, en ese tiempo, después de 1844. El Señor abrió la luz. A este pueblo se le concedió también una gran misión. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz, y a ellos ha sido confiado la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, el segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esto, y nada debe desviar nuestra atención en ella. No estoy leyendo los subtractores porque estamos leyendo el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo 4, y como dije al comienzo, ¿verdad?, son subtractos. Ahí por eso ustedes ven las citas, las pueden anotar y pueden leerlas todas completas en el libro que está ahí anotado abajo también. Pero a medida que la iglesia fue creciendo, hermanos, se necesitó un orden. O sea,
un orden en la iglesia. ¿Por qué? Porque el número iba aumentando. Y si se iba todo desordenadamente, pues iba a comenzar un problema grave. Por eso hubo el fin de una organización. Dice aquí, no fue dada luz por el Espíritu en el sentido de que, nos fue dada la luz por el Espíritu Santo en el sentido que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan ¿en dónde? Esa es la obra de Dios. En todas las obras de Dios y a través del universo, el orden es la ley del cielo. Y ahí está la cita donde la sustrajeron. Y en verdad, si no había un orden, pues hermanos, sigue diciendo aquí la cita, a menos que la iglesia estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. Por eso es que en nuestra iglesia, hermanos, existe este orden. De acuerdo a Corintios, a 1 Corintios 14:40, donde el apóstol nos aconseja y le aconseja a la iglesia, a los corintios, hágase todo decentemente y en orden. Por eso es que tenemos un orden establecido también aquí en la iglesia. Cada persona ejerce un papel. Por ejemplo, el programa de jóvenes, tenemos a los jóvenes y bueno, tenemos diáconos, tenemos ancianos. O sea, estamos completamente organizados. Y eso es lo que hizo al comienzo la necesidad de que se organizara en cuanto a esto. La iglesia cristiana también en sus comienzos tuvo que organizarse y ordenarse. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie puede sentirse justificado de desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia ¿qué? La voz de Dios. ¿Es verdad? Claro que sí es verdad. Pero ¿qué iglesia? Hermanos, cuando una iglesia se manifiesta fiel y pura, pues esta autoridad le es otorgada, hermanos. Ustedes no me dejarán mentir, en los comienzos de la iglesia cristiana la autoridad de esta índole fue dada por Cristo Jesús a sus discípulos. Y la iglesia, mientras se mantuvo con aquella pureza, el conflicto de los siglos dice que estas enseñanzas le seguían con ellos. Pero una vez la iglesia apostató, una vez la iglesia se corrompió, el Señor tuvo que moverse. Y hermanos, esta declaración es necesaria, se hace, pero cuando la iglesia está a tono con el mensaje que Dios pide y manda. Pero cuando está débil y ciega, como esta cita que sigue a continuación, cuando está débil y ciega, ¿qué se puede esperar? Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en la iglesia. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espiritual. Noten que la iglesia ya comenzaba a caminar unos pasos que no eran para donde el profeta estaba diciendo. En el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios como reformadores, habían salido de iglesias denominacionales, pero ahora jugaban un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida, aunque procuremos mantenernos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con la pluma y la voz no cesaremos de protestar contra el fanatismo. Habían personas que no estaban siguiendo los consejos de la mensajera del Señor y habían situaciones
donde incluso los que habían salido de otras denominaciones y habían formado parte en las filas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, querían seguir obrando como habían obrado en las otras. Entonces, hermanos, aquí por eso la mensajera menciona esto. Porque, hermanos, cuando una iglesia no acepta las amonestaciones ni los mensajes directos y no se reforma, entonces está propensa a ser desechada por Dios. Esto lo deja claro el mensaje del testigo fiel. Vayamos ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 dice, versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Tremenda palabra. Entonces aquí vemos, hermanos, dice aquí que la iglesia se encuentra en el estado laodicense, la presencia de Dios no está en su medio. Cuando Dios manda las amonestaciones y no son aceptadas, y cuando los hombres quieren controlar la obra de Dios, entonces hay un abuso de poder. Es lo que dice aquí a continuación. El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo hubiese convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. La asociación general misma está corrompida con equivocados sentimientos y principios. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fuera la voz de Dios, el pueblo como creíamos que la asociación general lo era, es un asunto del pasado. Tremendas citas estamos leyendo. Esto debe causar tristeza, hermanos, de que el profeta haya dicho estas cosas de un pueblo que comenzó. Aquel tiempo también, hermanos, se levantaron algunos individuos, y estoy leyendo partes del capítulo que me ha tocado hablar en esta tarde. Se levantaron individuos con diferentes tipos de mensajes o de enseñanzas, como por ejemplo esta que viene allí. El Señor no le ha dado un mensaje para que diga que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en mi ánimo con relación a esto, porque el Señor me ha dado una información diferente que se opone a tal mensaje. Y esta cita, que ha generado muchísima controversia, dice: sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desordenada, sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurra tal cosa. Miren, hermanos, yo le aconsejo que en esta cita vaya al original. Ahí están todas las cartas que la mensajera envió a esta clase de individuos y examine. O si no, ya el siervo de Dios de esta iglesia ha predicado un mensaje que se llama obra de sostén propio o átomos independientes. Y usted examine, ¿verdad?, esta cita en su contexto. Por el tiempo yo no
pude ir a toda la carta, pero sé que el pastor Orlando Enamorado ya lo hizo anterior, así es de que no necesito ir allá cuando ya el conocimiento ya se dio. El video está en el YouTube y se llama Obra de Sostén Propio o Átomos Independientes. Bueno, continuemos con el párrafo. Me atrasé, voy a adelantarme. El Señor, miren, aquí ya hay unas citas muy importantes que no quise pasar por alto también. Dios trabaja con los que le son fieles. Si usted y yo somos fieles, tenga la seguridad que tenemos trabajo en la viña del Señor. Dice la mensajera del Señor, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida les quitó ¿qué? El reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando en base a este principio con cada ramo de su obra. Hermanos, quiero que tome nota de esta frase. Dios continúa obrando en base a este principio. ¿Cuál principio? Ok, si una iglesia le es infiel, pues el Señor va a tener que levantar a otros. Porque no era el propósito del Señor levantar a los gentiles y darles el mensaje. No, tenía a su pueblo y a los suyos vino, dice la palabra del Señor, pero ¿qué pasó? Los suyos no le recibieron, hermanos. Y parece que hoy como que se está cumpliendo esto mismo. También hay una amonestación, hermanos, y un llamado. Es un llamado urgente. Bueno, antes de eso quisiera leer el párrafo que sigue abajo, porque mire lo que dice, y esto es para nosotros también. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Cuando es una iglesia le es infiel. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todas las líneas, en todos los límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motín de indominia. Este mensaje, hermanos, es para nosotros, la iglesia Advenimiento del séptimo día, los tres ángeles, porque se nos ha puesto una gran responsabilidad. Pero si a su vez nosotros somos inteligentes, si a su vez nosotros no vamos conforme a lo que estamos predicando, dice aquí la mensajera que el Señor nos va a avergonzar. Y yo me pregunto, ¿verdad? Y dice que con dolor, dice allí que con dolor el Señor va a hacer esto. Me recuerda cuando el Señor, por más que intercedió por Jerusalén, Jerusalén lo despreciaba. Y el Señor le decía, mi casa es llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero cuando lloró allá fuera de Jerusalén, dijo, vuestra casa es dejada desierta. Vuestra casa. Ahora sí, se quedaron con la casa y despreciaron a Jesús. Ojalá que nosotros nunca despreciemos a Jesús y aceptemos la amonestación que Él nos envía en esta tarde. Juzgados por la luz concedida. Tenemos una gran luz y una gran responsabilidad. Y la iglesia, hermanos, tiene esta enseñanza. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta
y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesús, si permanece como sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto de ella, será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que proviene de Dios, exenta de todo compromiso terrenal. Demostrará que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Amén. Gloria al Señor. Y la última cita que está aquí, la historia de Israel. ¿Qué dice? Es una advertencia para nosotros, mis hermanos. En estos últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidad debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indolentes y dóciles. Su rechazo fiel como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dura de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros. Y gracias a Dios por la lección que estamos estudiando, porque esa nos está abriendo los ojos para no cometer el error del antiguo Israel. Pero es triste, hermanos, que a nivel global el pueblo, el Israel moderno, está cometiendo el mismo error, retirando los profetas, no aceptando o simplemente confesando que profesa, pero ni siquiera lo lee. Esta mañana que el pastor estaba predicando, me llamó la atención un comentario en el YouTube de una hermana que decía: tengo un año en la iglesia donde yo asisto, dice, y un año no he oído ni un solo comentario de Elena de White. Me sorprendí cuando oí eso. Es real, hermanos. Los profetas no fueron muy queridos porque siempre reprendían y amonestaban. Y la mensajera del Señor tiene mucho. Y gracias a que nosotros aceptamos esto como inspiración de Dios, y ojalá que sigamos en este consejo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 3, 12 y 14: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Amén. Ojalá que nosotros, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios y acepta y obedece el espíritu de profecía, lleguemos a formar parte de la iglesia triunfante. Es mi deseo y oración. Amén.